Bueno, bueno, para comenzar, pues hay que ver qué sería una estructura estáticamente indeterminada. ¿Qué recuerdan de esa parte? En el área de momentos decía que había una reacción, o había más reacciones que no se conocen por las dinamas que tienen, por ejemplo, dos ecuaciones. Habían tres desconocidas. Todavía Adolfo menciona cosas importantes, ¿no? No reacciones. Ah, entonces Adolfo. Entonces, Álvaro. Álvaro, empieza con A. Álvaro, perdón, perdón, Álvaro. Ayer también me dijo Pero ahí mencionó el término ecuaciones, ¿no? Ecuaciones de equilibrio, mencionó reacciones. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que una estructura es estáticamente determinada, es que quiere decir que por estática la puedo resolver. Si no la puedo resolver por estática, se vuelve estáticamente indeterminada, ¿vale? Y a esto tiene que ver el número de ecuaciones con las que dispongo. En el caso de armaduras, ¿cuántas ecuaciones tenemos, dijimos, por nodo? Dos. De tal manera que el número total de ecuaciones que tenemos para una estructura, ¿cuánto sería? Para una armadura. Vamos a poner un ejemplo. Pues depende de los nodos, ¿no? Exactamente, ¿no? Depende del número de nodos. Como por ejemplo, Porque tenemos dos por nodo. Profe, dígame. no, no es no es bueno, pero ya había yo leído un concepto ahora que estoy estudiando lo de método de momentos en el que se determinaba si una viga o una armadura era hiperestática o estáticamente, o no recuerdo el otro término, dependiendo Estáticamente determinada, ¿no? O igual, isostática. isostática, igualando las reacciones en los apoyos multiplicado por un número y igualándolo al número de nodos. No, Algo no así, recuerdo ¿no? quién fue. Sí, hay que hacer primero la clasificación, ¿no? De la estructura, ¿no? Exactamente, la clasificación depende del número de ecuaciones, ¿no? Es Por ahí un número una barra. que vamos a llamar J. Ah, ok. Bueno, ¿alguien va a grabar en línea? Yo puedo grabar, si gustan. Ok, porfa, gracias. Muy bien, pues ya están grabando, dice, ¿no? Entonces vamos a llamarle J al número de nodos. Entonces, el número de ecuaciones totales sería igual a ¿cuánto, dijo Adolfo? A la cantidad de nodos que tengamos, porque son dos ecuaciones por nodo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tendríamos? en esta, pero en general, dos veces el número de nodos. dos veces el número de nodos, ¿no? Entonces, el número de ecuaciones Ya te paso lo que sería igual a dos veces J, ¿no? Y para que sea estáticamente determinada, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones, ¿no? Por eso el término de isostático. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas en este tipo de estructuras? ¿Qué es lo que desconocemos al resolver las armaduras? Por ahí ya mencionó algo Álvaro, ¿no? Reacciones, ¿no? Serían ecuaciones dos veces J, ¿no? Número de incógnitas. Reacciones, ¿qué más? Vamos a llamarle R, ¿no? Nada más las reacciones son las incógnitas. Número de elementos también, ¿no? Momentos, no, como tal, no. Ese sería Elementos. el número de elementos, ¿no? Ok. Más el número de elementos, que vamos a llamarle M, ¿no? Ok. Entonces, para que sea estáticamente determinada, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas, ¿no? Entonces, 2J va a ser igual a reacciones más el número de elementos. Si se cumple esto, la estructura es estáticamente determinada, ¿no? Y por ahí vamos a ver unas clasificaciones que serían internas y externas que depende de esa ecuación, ¿no? Entonces vamos a ver externamente. Vamos a llamar RA a las reacciones frecuentes. Ahora
reacciones que tiene mi estructura. Por estática, ¿cuántas reacciones podemos resolver? 2, ¿no? Por nodo, sí, pero de manera global, 3. 3, ¿no? O sea, hay que distinguir de la ecuación de los nodos a la ecuación de la estructura en general. De las fuerzas externas para equilibrar toda la estructura tenemos 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto de la estructura tiene que ser igual con 0, ¿no? Serían 3 reacciones. Entonces, reacciones necesarias igual a 3. Y por ahí hay un concepto que sería ecuaciones de condición, que va a llamarse N. Va a haber estructuras que son compuestas y cuya unión o conexión genera una ecuación adicional de equilibrio, además de las 3 de estática. Ejemplo. Voy a poner aquí las internas. Supongamos que tenemos esta. Y aquí le agregamos una válvula adicional, ¿no? Esta armadura es una estructura compuesta. Tenía una primera estructura y una segunda estructura. Puede haber armaduras compuestas por más subestructuras, ¿no? Algo parecido a lo que ya vimos cuando trabajamos con áreas de momentos o con vía conjugada, donde los pasadores generaban subestructuras, ¿se acuerdan, no? Que dividíamos la viga en 2 o 3 partes dependiendo del número de pasadores. Pues igual acá, porque podemos dividir la armadura compuesta en 2, esta primera parte y la segunda parte. La característica es que esta conexión va a actuar como una ecuación adicional de equilibrio. Vamos a ponerle la nomenclatura como N, ¿no? Tendríamos una ecuación adicional de equilibrio. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual con 0, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual con 0, sumatoria de momentos con respecto al eje Z tiene que ser igual con 0, y vamos a ponerle aquí nomenclatura a los nodos. Profe, lo que está del otro lado no se alcanza a ver. ¿No? Bueno, aquí en la cámara, ¿sí? Vamos a ver. No, creo que es que ya. ¿Ahí? Ah, sí, bueno, ya. Gracias. Y puedo dividir esta estructura, ¿no? En la primera y en la segunda. Y puedo apoyarme de esta conexión para generar una ecuación adicional de equilibrio. Sumatoria de momentos con respecto a esta conexión tiene que ser igual con 0. Sumatoria de momentos con respecto al nodo E tiene que ser igual con 0. Entonces, para esta estructura compuesta tendríamos 4 ecuaciones de equilibrio para poder encontrar las reacciones, ¿vale? Entonces, en general sería 3 más el número de ecuaciones de condición o conexiones de las subestructuras. Es decir, cuando yo analice esta armadura puedo dividirla en 2 partes, ¿no? Voy a hacer un poco más pequeño, nada más como para representarlo esquemáticamente. Sumatoria de valores con respecto a este punto de esta estructura sería igual con 0. O puedo analizar la otra subestructura. Sumatoria de momentos con respecto a este punto para esta subestructura tiene que ser igual con 0, o sumatoria de momentos con respecto a este punto para esta subestructura tiene que ser igual con 0. En los dos casos tenemos una ecuación más de equilibrio, ¿no? Entonces, en general, el número de reacciones con las que dispongo para poder resolver por estática sería 3 más el número de ecuaciones de condición. Aquí sería la clasificación. Si las reacciones actuantes son menores a las que puedo resolver por estática, la estructura, ¿cómo se clasificaría? Si tengo más de lo que necesito, pero menos de lo que necesito, Ya tiene determinado. por ejemplo, si tenemos ¿cuántas reacciones actuantes tenemos en esta armadura? 1, 2. 2, ¿no? Y por estática, ¿cuántas puedo resolver? 3 más n. Aquí no hay ninguna armadura compuesta, ¿no? Es una armadura simple. N vale 0, ¿no?
Entonces, las reacciones actuantes son menores a las que puedo resolver por estática. ¿Cómo sería esta armadura? Imaginen qué va a pasar con la armadura. Inestable, ¿no? Inestable, ¿no? Inestable. Si las reacciones actuantes son iguales a las que puedo resolver por estática, es estáticamente determinada externamente. Pero si las reacciones actuantes son mayores a las que puedo resolver por estática, ¿qué va a pasar? La armadura es indeterminada. Estáticamente indeterminada, ¿no? Es estáticamente indeterminada externamente. La primera clasificación es indiscutible, ¿no? Si tengo menos de lo que puedo resolver por estática, la estructura va a ser inestable y ya no se clasifica de ninguna otra manera. La estructura es inestable, ¿no? ¿Vale? Las últimas dos condiciones son necesarias para garantizar la estabilidad, pero no son condiciones suficientes. O sea, puedo tener 3, pero la estructura puede ser inestable. Puedo tener 5 reacciones, pero la estructura puede ser inestable. ¿Okay? Entonces, las dos condiciones, o las últimas dos condiciones, son condiciones necesarias para la estabilidad, pero no son condiciones suficientes para decir que la estructura es estable. Ejemplo, esta misma, ¿no? ¿Cuántas reacciones actuantes tenemos? 3, ¿no? ¿Y cuántas puedo resolver por estática? N vale 0, no hay ecuaciones de condición. Aquí se cumpliría esto, ¿no? Pero para el arreglo de los apoyos, la estructura sería inestable, es como un patincito, ¿no? Si yo le aplico carga en X, se va a mover, ¿no? ¿Okay? Entonces, a pesar de que cumpla con esta condición, la segunda condición, la estructura sería inestable. Entonces, no necesariamente que cumplamos con la característica de reacciones iguales, actuantes iguales a las que necesito, o más de las que necesito, garantizan la estabilidad. El arreglo, ¿no?, de las reacciones puede ser tal que genere inestabilidad. Por ejemplo, este sería un caso, ¿no? Cuando todas las reacciones son paralelas, la estructura es inestable. Otra característica para inestabilidad sería la siguiente, por ejemplo. Aquí. Okay. ¿Cuántas reacciones actuantes tenemos? 3, ¿no? 1, 2, 3. ¿Se va a cumplir qué? Reacciones actuantes son igual a las necesarias. Pero la estructura también es inestable, ¿vale? Es inestable porque todas las reacciones concurren en un solo punto, ¿no? Si yo trazo la línea de acción de esta reacción, y trazo la línea de acción de esta reacción, y trazo la línea de acción de esta reacción, las 3 reacciones concurren en un solo punto y eso sería algo inestable, ¿no? Esa sería otra característica para tener una estructura inestable, a pesar de que cumpla con la segunda condición, ¿vale? Al menos esas dos son fáciles de identificar, ¿no?, en cuanto a apoyos. ¿Okay? Entonces tendríamos la clasificación externamente. Entonces, en el caso de las armaduras, pues vamos a tener una indeterminación externa y también vamos a tener, ¿qué?, una determinación externa. Esta es externa, faltaría la interna, ¿no? ¿Okay? Okay. El primero es indiscutible, dijimos, si tenemos menos de lo que necesitamos es inestable y ya no se puede clasificar más, ¿no? La segunda y la tercera hay que tener cuidado, puede ser que la estructura la podamos clasificar como estáticamente determinada o la podemos clasificar como estáticamente indeterminada, pero pues no asegura que sean estables, ¿no? Pero no asegura que sea estable, exactamente. Hay que tener nada más cuidado con ese aspecto, ¿no? Sobre todo cuando vengan los ejercicios como estos, ¿no?, donde son estructuras compuestas, hay que tener un poco más de cuidado, ¿no?, en cuanto a la clasificación, porque se les puede pasar, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Jonathan? ¿Fe? Las cosas que eran, profe. Las J, número de nodos. Hashtag nodos, número de nodos. Es que pensé que había terminado con la enfermedad de que tienes que tener tanto número de nodos como elementos.
Este es número de ecuaciones con número de incógnitas. El número de ecuaciones depende, dijo Adolfo, del número de nodos, ¿no? Por tanto, tenemos dos ecuaciones, por lo tanto, tendríamos hasta 2 veces J el número de ecuaciones, ¿no? Para poder resolver. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a hacer la clasificación interna, ¿vale? Y después una clasificación general que va a depender de eso, ¿no? Entonces, condiciones en las cuales podría ser inestable, a pesar de que cumpla con la segunda o tercera característica, es que las reacciones todas sean paralelas, o que todas las reacciones concurran, o sus líneas de acción de las reacciones concurran en un solo punto, ¿no? Esa sería la otra forma en que la estructura sería inestable a pesar de cumplir con la segunda o la tercera condición. Muy bien. Ahorita hacemos unos ejemplos de clasificación, pero ya que entiendan esta parte, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta nada más fue como ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ponerlo acá. Internamente. Vamos a llamar MA al número de barras o elementos, ¿no? Actuales. Y vamos a llamarle M al número de barras que puedo resolver por estática. Esta M, ¿de dónde creen que la vamos a sacar? De los elementos. De los elementos, ¿no? ¿Pero de qué ecuación? ¿Cómo lo vamos a despejar? De esta, ¿no? ¿Cuántas puedo resolver por estática? M va a ser igual a ¿qué? A 2 veces J menos M. Es algo que decía Genaro, ¿no? Por un numerito decía, ¿no? Esa sería la expresión. Entonces vamos a hacer la clasificación igual. Si el número de barras actuante es menor al que puedo resolver por estática, ¿cómo se imagina que sería la clasificación? Inestable, ¿no? Tengo menos de lo que necesito, sería inestable. Si el número de barras actuantes coincide con el número de barras que puedo resolver por estática, sería Determinado. ¿cómo? Determinado. Indeterminada, no. No, determinado. Determinada, exactamente. Estáticamente determinada internamente, ¿no? Pero si el número de barras de mi estructura es mayor al que puedo resolver por estática, estáticamente indeterminada, ¿no? Internamente. Al igual que vimos para las externas, la primera es indiscutible. Si tenemos menos barras de las que puedo resolver por estática, la estructura es inestable. Las otras dos son características necesarias, pero no suficientes para que la estructura sea estable, ¿no? Lo que debemos garantizar es que las barras conserven un arreglo triangular, ¿no? ¿Vale? Para poder garantizar la estabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, en general, si el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, la estructura es inestable. Si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, es estáticamente determinado. Pero si el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, la estructura es indeterminada. ¿Vale? Exactamente. Eso se debería de manera general, ¿no? Muy bien. Entonces, el número de reacciones que tenemos de más, o el número de barras que tenemos de más, es decir, que no puedo resolver por estática, a ese número de fuerzas que están de más le llaman fuerzas redundantes, ¿vale? Entonces, las fuerzas redundantes o redundantes son fuerzas que no puedo resolver por estática, ¿no? Pueden ser tanto reacciones como fuerzas internas, ¿ok? Vamos a hacer una clasificación de algunas estructuras para que la podamos checar y ya de ahí comenzamos con el planteamiento de cómo vamos a ocupar trabajo virtual en la solución de estructuras hiperestáticas, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Hay que quiso dar, pues entender dónde encerró. Que cuando haga el análisis de esta subestructura, hago sumatoria de momentos con respecto a él, tiene que ser igual con 0. O puedo analizar la que está acá abajo, ¿no? Y sumatoria de momentos con respecto a él tiene que dar. Es como cuando te hace con disecciones. Más de con secciones, ¿se acuerdan de las vigas?
que veíamos estas, ¿no? ¿Que aquí está una conexión? Analizábamos primero esta, ¿no? Con apoyo. Sumatoria de elementos con respecto a estos puntos nos tenía que dar 0. Pues igual acá, sumatoria de elementos con respecto a este punto o con respecto a este punto de esta superestructura o de esta superestructura nos tiene que dar 0. Entonces, voy a borrar esta parte del lado derecho para hacer algunos ejemplos, por si quieren tomarle foto o captura de pantalla o que están en línea antes de continuar. ¿Preguntas de acá? ¿Quieren algunos ejemplos de clasificación? Entonces, si el número de ecuaciones de equilibrio es menor al número de incógnitas, ¿cómo se clasifica la estructura? Inestable. Si el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas, es indeterminado, ¿no? O sea, no podemos resolver la estructura porque tenemos menos ecuaciones y incógnitas. Muy bien. Vamos a ver unos ejercicios de clasificación. Profe, ¿podría repetirme lo de donde le puso número de incógnitas igual a las reacciones más elementos? Ajá, o sea, No comprendí. ok. Lo que dijimos es que el número de incógnitas que puedo resolver en la armadura va a ser igual al número de ecuaciones. Incógnitas tiene que ver con las fuerzas que yo desconozco antes de empezar a resolver el ejercicio. Cuando van a resolver la armadura, lo que tienen que calcular son reacciones y las fuerzas de todas las barras. Esas serían las incógnitas como tal. Entonces serían reacciones más el número de fuerzas de los elementos sería igual al número total de incógnitas que tiene mi ejercicio. Eso lo voy a tener que comparar contra el número de ecuaciones que yo tengo, ¿no? De tal manera que si yo tengo menos ecuaciones que incógnitas, la estructura es estáticamente determinada. Si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, la estructura es estáticamente determinada. ¿Ok? Pero si tengo más ecuaciones que incógnitas, ¿cómo se clasificaría? Indeterminado. Inestable, inestable. Si tengo más ecuaciones que incógnitas, y eso lo podemos ver, bueno, eso lo van a entender un poco más cuando vean el curso de análisis avanzado, porque este planteamiento se va a hacer de manera matricial, ¿no? ¿Sí? Cada nodo tiene dos ecuaciones, podemos hacer un sistema de ecuaciones de manera simultánea, ¿no? Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, pues no se puede resolver. Si tenemos menos incógnitas que ecuaciones, lo que va a pasar es que no va a tener inversos o matriz y por lo tanto sería inestable, ¿no? Pero si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, la estructura sería la matriz sería una matriz cuadrada y seguramente va a tener inversa, aunque no necesariamente, ¿no? Porque puede ser el caso que el arreglo de los apoyos o de las barras sea tal que me genere inestabilidad. Si no me da inversa la matriz del sistema de ecuaciones, quiere decir que es inestable, ¿no? Pero eso lo van a entender un poco más en avanzado, ¿no? Muy bien. Entonces nada más aquí definimos el número de incógnitas que tendríamos en la solución de armaduras. Muy bien. Pues vamos a poner acá. Vamos a esta parte. Muy bien. Pues déjenme dibujar una. Vamos a clasificar esta, ¿no? Vamos a dibujar las reacciones. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a checar cuántas barras tiene mi armadura. Tiene 1, 2, 3, 4. Y nosotros las podemos separar por una decisión propia, ¿verdad? Digamos,
ahí en el punto medio, separarla y hacerla como desea usted, en dos partes. Sí, en este caso sí, ¿no? ¿Sí? Porque Como es una estructura compuesta. esta es una estructura compuesta. Ya es una- Esta es una estructura compuesta, ¿no? Esta conexión es una ecuación de condición. ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7. Vamos a hacer la clasificación. Creo que se basó en el método, ¿no? Mándame. Entre el 1 y el 2 hay una diferencia. 1, 2, sí, eso, ¿no? Sería este, ¿no? Sería el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería el 10, ¿no? ¿Al final faltó digo no? No, ¿verdad? No. Ajá. Entonces, ¿cuántas reacciones actuantes tenemos? 4. ¿Cuántas puedo resolver por estática? 3 más el número de ecuaciones de condición. ¿Cuántas ecuaciones de condición tenemos acá? Una, ¿no? ¿Qué sería? Las reacciones actuantes son iguales a las que puedo resolver por estática. Todas las reacciones no concurren en un mismo punto y no todas son paralelas, por lo tanto sería estable, sería estáticamente determinada externamente, ¿no? Ahora en la clasificación interna, ¿cuántas barras actuantes tenemos? 10. Ah, 10, ¿no? ¿Y cuántas podemos resolver por estática? Igual 3. 2 veces el número de nodos, que sería 7, ¿no? Menos el número de reacciones actuantes, que sería 4. Y nos va a dar 10. Esa sería una estructura estáticamente determinada internamente. Entonces, esta sería una estructura estáticamente determinada, ¿no? La otra forma de verlo es que si checamos el número de ecuaciones sería igual a 14, ¿no? 14 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Número de barras, que serían 10, más número de reacciones actuantes, que serían 4, ¿no? Entonces sería estáticamente determinada, ¿no? El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, ¿no? ¿Hay otra forma de ver? Vale, vamos a hacer otra acá. Profe, yo tengo una duda. Diga, diga. Ahí cuando pone lo de lo que es estáticamente determinada internamente, Ujú. no, perdón, externamente, viene la reacción es igual a R más 1. ¿De dónde saca el 1? Esa parte no me quedó muy clara. Que hay una ecuación de condición. Entonces, entonces por ejemplo, si la armadura estuviera dividida en tres partes, también ahí quedaría como Dos. como 2. Dos superestructuras. Ajá. Ah, ok, está bien, profe. Ujú. Sí, si no, lo más recomendable sería revisar la última parte, ¿no? A ver. Porque para una armadura simple pues, se puede hacer 3, ¿no? Lo que son materia en X o materia en Y y tipo de momento, ¿no? Y ya si se pone otra compuesta, nada más agrega Una ecuación. una ecuación O y dos, o dos dependiendo de la condición. Es correcto. Vale, vamos a clasificar esta, ¿no? Vamos a poner las reacciones actuantes, que serían 1, 2, 3, 4. Número de barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras, ¿no? Número de nodos, 1, 2, 3, 4, 5 nodos, ¿no? No me faltó ninguna barra, creo que no, ¿verdad? ¿Y otra? No. Creo que no. Vamos a ver. Reacciones actuantes. Profe, una pregunta. Diga. ¿Las 7 serían enteras? Sí.
Lo que estoy diciendo aquí es que no hay ningún nodo, ¿no? Sino que se cruzan, pero no se conectan. Como lo que está en el edificio B, de los tirantes, que se cruzan, pero no están conectados. Ah, es que yo también tenía esa misma duda, profe. Siempre lo había visto en armaduras, pero no sabía qué representaba. Gracias. Se cruzan, pero que no se conectan, ¿no? Que están así nomás. Están cruzadas, pero no están conectadas, ¿no? Ajá, es como para decirles que es una forma de representar que se cruzan, pero no se conectan. Algunos autores sí las cruzan, pero no le dibujan el nodo. O sea, estos serían conexiones articuladas, ¿no? Entonces, la otra forma de representarlo sería que sí se crucen, pero no hay el dibujo del nodo. Entonces, para no generar esa confusión, pues ya nada más lo hacen así como un santito. Pero es visual nada más para saber, ¿no? Vale. En FTool no, en FTool me va a generar el nodo, ¿no? En el cruce de las barras me va a generar el nodo. Pero en el cálculo de deformaciones no habría ningún problema, ¿no? ¿Cuántas reacciones actuales tenemos? 4, ¿no? ¿Y cuántas puedo resolver por estática? Más n. ¿Hay estructura compuesta acá? No es evidente, ¿no? N vale 0, ¿no? Las reacciones actuantes son mayores a las que puedo resolver por estática. ¿Cuántas tengo de más? Externa, ¿no? Esta está de más. Se llama redundante. Entonces la clasificación sería estáticamente indeterminada externamente con una redundante. Una redundante. Ahora, internamente. ¿Cuántas barras actuantes tenemos? 8, ¿no? 8. ¿Y cuántas puedo resolver por estática? 2 veces el número de nodos, que sería 5, menos el número de reacciones, ¿no? Que sería 3, ¿no? Eso va a ser igual a 7. Entonces aquí el número de barras actuantes es mayor al número de barras que puedo resolver por estática. Entonces, ¿cómo se clasifica? Estáticamente indeterminado. Estáticamente indeterminada internamente y tiene una redundante. Entonces, la clasificación global de la estructura sería una estructura hiperestática con 2 redundantes, una externa y una interna. Si lo checamos con el número de ecuaciones, el número de ecuaciones sería igual a 2 veces J, que sería 10, ¿no? Y lo evaluamos contra el número de incógnita. Aquí sería 8 más 4. Como tenemos menos ecuaciones que incógnitas, la estructura es estáticamente indeterminada. ¿Cuántas tenemos de más? 2. Tiene 2 redundantes. Ahora, de esas 2 redundantes, una es interna, y una es externa. Pero entonces, ahí en este caso no podemos quedarnos nada más con el análisis del número de ecuaciones con incógnitas, porque nos dice el número de redundantes, pero no nos dice si interna o externa, ¿no? Lo que ya nos hace directamente es la clasificación, ¿no? Que es hiperestática, de segundo orden. Aunque visualmente se puede ver que hay una redundante interna y una redundante externa. ¿Preguntas? Deje de copiar. Ajá, eso de... Para que empecemos nada más con la parte conceptual ahorita ya final, para ver cómo vamos a ocupar el método de trabajo virtual. Bueno, en general el trabajo virtual nos va a permitir calcular deformaciones, pero el método para resolver la estructura hiperestática se llama método de las fuerzas, ¿no? O método de flexibilidades o método de deformaciones consistentes. Profe, ¿Sí? un favor, ¿puede repetir cómo hizo lo de las ecuaciones y el número de incógnitas de nuevo? Ecuaciones es igual a 2 veces J. J es igual a 5, ¿no? Entonces sería 10. Eso es menor al número de incógnitas. Incógnitas sería el número de barras, que sería 8, más el número de reacciones actuantes, que sería 4, ¿no? Ah, ok. Este 10 salió de 2 veces J, pues, ¿no? 2 veces.
Profe, ¿y podría repetir cómo sabe que son redundantes? Eso no entendí. ¿Cómo qué? ¿Cómo sabe que son redundantes? Ah, porque es el número mayor de incógnitas que tengo respecto al número de ecuaciones en este caso, ¿no? Tengo 10 ecuaciones y tengo 2 incógnitas, ¿cuántas me sobran? 2. Ok, del análisis externo e interno vemos que reacciones actuantes tenemos 4 y por estática nada más puedo resolver 3, ¿cuántas me sobran? Me sobra una, ¿no? Pero una redundante. Tengo una fuerza que no puedo resolver por estática externamente. Ahora, en cuanto al número de barras internas, tenemos 8, pero por estática nada más puedo resolver hasta 7 barras. Por lo tanto, tengo una redundante interna. Tengo 2 fuerzas redundantes. Una sería una reacción y la otra sería una barra. Oh, ya, gracias. Muy bien. Más tarde les envío unos ejercicios para que practiquen clasificación, ¿no? Oiga, profe, nada más otra preguntota. Diga. Bueno, es que yo noté en las ecuaciones que el número de incógnitas es igual a R más M. Uh-huh. Y en el caso de la segunda armadura, Uh-huh. la R vale 3. Solamente tengo esa duda. Ah, bueno, pero este es de las que están actuando, ¿no? En la estructura. Sí, la expresión de ecuaciones igual al número de incógnitas era con respecto a la estructura en general, pues, ¿no? Pero ya esta clasificación tiene que ver con las actuantes, tanto en nodos como en reacciones, como en barras, ¿no? Ah, ok. Gracias, profe. Actuantes. Esto es por estática, ¿no? Lo que puedo resolver por estática, actuantes son estas, ¿no? Estas serían las que puedo resolver por estática, ¿no? De esta unidad, ¿cuántos exámenes va a aplicar? 3. ¿Tres? ¿Uno para el tema anterior? No, armaduras hiperestáticas. El examen sería de armaduras hiperestáticas. Luego vigas hiperestáticas y luego marcos hiperestáticos. Pero los tipos de ejercicios que... Ah, ese es como el calentamiento, ¿no? O sea, ¿de ese no va a hacer examen? No, pues no, pues se va a aplicar acá, ¿no? Yo le dije que ya hacer uno. Ahora sí. Ese es como para conocer el método y ya ahora vamos a ver cómo se aplica el método para resolver hiperestáticas. Ya que saben cómo calcular deformaciones, el cálculo de deformaciones va a ser importante para resolver estructuras hiperestáticas. Si no saben calcular deformaciones, pues no van a poder resolver esto, pues, ¿no? Las hiperestáticas. Yo pensé que con saber tensión o compresión es necesario. Es como la clasificación es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, yo acabando este tema, entonces vendría el primer examen. Sí, que va a ser regresando de vacaciones, dijeron el viernes, ¿no? ¿Ya no llegó ayer a las 5? ¿Sí llegó a las 5 ayer? No, usted me dijo que me vas a ver. Que porque ayer me vio muy verde. Me dijo. Ah, pues. ¿Y ahora cómo está? ¿Ya? ¿Más chido? Maduro. Más maduro. A ver, no me repego usted también. No. Luego a cambiar las cosas, ¿no? Muy bien. ¿Ya puedo hablar? No. Sí, ahorita no vamos a resolver ningún hiperestático, nos va a dar tiempo, ¿no? Pero conceptualmente que se lleven lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Que son ejercicios bastante sencillos. Ya, a lo mejor todavía regresando de vacaciones vemos uno más, ¿no? Para que no se quede tan al aire. Va a ser como el repaso, ¿no? Pero no toda la semana, nada más con 2. Pues mañana sería miércoles, ¿no? Miércoles, jueves y viernes serían 3 ejercicios de hiperestáticas y regresando el cuarto día. Muy bien. Vamos a quitar este de acá. Ya verás. Bueno, no hubiera borrado este, pero en fin. Vamos a explicarlo de manera muy general, ¿no? Este se entiende más con vigas, pero pues vamos a tener que hacerlo con armaduras, porque es lo que estamos resolviendo. Pero lo que vamos a resolver. Vamos a un ejemplo bastante sencillo.
aquí es donde van a empezar algunas complicaciones, ¿no? Para algunos. Va a ser únicamente conceptual, no le voy a poner ni distancias ni magnitud de carga, únicamente conceptual, ¿no? ¿Vale? Y se entiende conceptualmente, ya lo hicimos, porque ustedes van a poder resolver lo que sea, ¿no? Bueno, y Manuel dice que no, que primero hay que resolver ejercicios y después ya se entiende de manera conceptual. Yo soy de la idea de que tiene que ser al revés, que si se entiende lo que se va a hacer, y Manuel es un alumno del grupo de 6CE. No, sí, primero ejercicio. No, es lo primero consultar. Por el tiempo, ¿no? Porque no da tiempo. Clasificación, primero, ¿no? ¿Cuántas reacciones actantes tenemos acá? Sugerencia, hay que dibujarlas, ¿no? Una, porque luego aquí dibujan dos, ¿no? Una, dos, cuatro, tres. Exactamente, ¿no? Que son cuatro. Porque en este son dos y cuando son rodillas son Uno, pero hay veces que algunos alumnos dibujan aquí una reacción, pues. Pero ¿cómo las eliminan? Pero ya estás modificando la condición original. Pero yo sí lo he visto, profe, que de todos modos se la ponen y la eliminan, entonces no tiene caso. unos rayones. Ajá, y le ponen las dos líneas. No, eso conceptualmente está mal porque ahí no hay reacción, ¿no? Por eso le digo que me reprobamos. Ya vi por qué. Ya vi que ponía las reacciones en X. Reacciones actuantes, Adolfo dice que son 4. ¿Cuántas puedo resolver por estática? 3. 3 nada más, ¿no? Porque no hay ecuaciones de condición. Entonces aquí ya la clasificación es estáticamente indeterminada. Externamente, ¿cuántas redundantes? Una, ¿no? Una redundante. Ahora internamente, vamos a ver cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, barras actuantes, 7. ¿Cuántas puedo resolver por estática? 2 veces el número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sería 10, ¿no? Menos el número de reacciones, que sería 3. Eso nos va a dar 7, ¿no? Entonces, internamente es estáticamente determinada internamente. No tengo redundantes. Entonces, esta estructura es una estructura hiperestática de un grado de indeterminación. Tenemos una redundante. ¿Vale? Entonces, el primer paso sería identificar cuántas redundantes tenemos. Como primer paso sería entonces eso, ¿no? Identificar cuántas fuerzas tengo de más que por estática no puedo resolver. Ahora, lo que nos dice el método, aquí vamos a ver. ¿Ese menos 3 dónde dice que salía? Del número de reacciones. Que sería este, ¿no? Se llama método de las fuerzas. O entre paréntesis, flexibilidades. Que después lo van a ver más a profundidad en su curso de avanzado, ¿no? Esto es como una introducción. Si pasaron, ¿no? Si pasan, lo van a ver más profundo en su curso de avanzado, ¿no? Si nos pasa. El planteamiento del ejercicio va a ser de manera matricial. Pues sí, pasación, pero no. Sí. A la primera. No se llevó ninguna segunda, ¿no? No. Creo que ya calificó los de las 5 de ahí. No. ¿No? Ya tienen ganas de saber cuánto sacaron más. Voy a tratar de calificar hoy, ¿no? Ok. Entonces, este método de flexibilidades o método de las fuerzas se apoya del cálculo de deformaciones. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar el número de redundantes que tiene la armadura. Y lo que nos dice el método es que una vez que yo identifique cuáles y cuántas, lo que voy a hacer es quitarlas de la estructura original. ¿Vale? Yo no puedo resolver esto por estática, me tengo que apoyar de ecuaciones adicionales que van a tener que ver con la deformación. Entonces, como primer paso sería clasificarla. Después de clasificarla, voy a quitar las fuerzas redundantes. En este caso, ¿qué voy a quitar? Una reacción, y aquí también viene otra complicación. Complicación entre comillas, ¿no? Porque ustedes pueden elegir la que quieran, la reacción que quieran, siempre y cuando no dejen a la estructura inestable. O sea, aquí el detalle va a ser que cuando quiten reacciones no vayan a quitar una que genere inestabilidad, porque no se va a poder resolver. Ustedes pueden quitar la que quieran siempre y cuando no le generen inestabilidad a la estructura. Por ejemplo, ¿qué reacción quitarían ustedes?
¿De qué nodo? ¿Y en qué sentido? Tenemos reacción en A, en D y en C, ¿no? Hay que quitar una. Sería la reacción en X en el nodo A, ¿no? Ok, Genaro dice que quitaría esta, ¿no? La del nodo A en X, ¿no? Entonces la estructura nos quedaría así. ¿Vale? Esa podría ser una opción. ¿Otra opción cuál podría ser? Quitar esta, ¿no? En cualquiera de los dos casos, la estructura sería estable, ¿no? Y sería estáticamente determinada. Entonces, yo esperaría que cuando resuelvan el examen, pues no todos escojan la misma redundancia, ¿no? Sobre todo porque va a ser un examen que va a tener dos, por lo menos, ¿no? Estamos explicando aquí una redundante, pero lo que hagamos para una va a ser para n redundantes, ¿no? Entonces, ahorita para ejemplificar aún más la deformación, vamos a dejar esta, ¿no? Pero ustedes pueden quitar también la que dice Genaro, ¿no? No hay problema. Es nada más con fines de ejemplificar más la deformación, ¿no? Entonces, cuando yo le aplique cargas, ¿qué va a pasar con el nodo C? En dirección vertical. Se desplaza hacia abajo, ¿no? Se va a deformar, ¿no? Exactamente, se va a desplazar. ¿Se puede desplazar en X? ¿No? Esta es la estructura, ¿no? Aquí va a haber una deformación. ¿Okay? Esta deformación, originalmente, ¿cuánto vale? La deformación en CY. ¿Cuánto se deforma verticalmente este nodo? Por el tipo de apoyo, ¿cuánto se debe deformar? Nada, ¿no? Cero, ¿no? Pero cuando yo le quito la redundante, ¿qué va a pasar? Que se va a deformar. Y eso ya no es consistente, ¿no? A esta deformación que se van a presentar en los puntos donde yo quité las restricciones, le vamos a poner, el primer subíndice va a ser el número de codificación de la redundante. Entonces es deformación de la redundante 1. Y el segundo subíndice que le voy a poner es debido a qué se genera esa deformación. ¿Vale? Cuando estamos resolviendo para la carga actuante le vamos a poner subíndice 0. ¿Vale? Esa sería la codificación. Deformación de la redundante 1 debido a la carga actuante. ¿Vale? Parece 10, o le ponemos coma, pues, ¿no? Okay. Si tuviéramos dos redundantes, la deformación de la redundante 2 debido a la carga actuante. Si tuviéramos tres redundantes, deformación de la redundante 3 debido a la carga actuante. Ahora, como eso no es consistente con la estructura original, lo que voy a hacer es aplicar una fuerza que me regrese esto a su posición original. Esa fuerza que voy a aplicar es una fuerza que yo desconozco, es el valor de la reacción, ¿no? Este valor de esta reacción me va a hacer que esta posición no se desplace. Ok, entonces vamos a tener que resolver otra armadura. Donde voy a aplicar la fuerza que yo quité, ¿no? En este caso sería la reacción vertical. Cuando le aplique esa fuerza, que va a tener una magnitud unitaria, hacia dónde se va a deformar la estructura. Hacia arriba, ¿no? Se va a deformar hacia arriba, ¿no? Y de igual manera se va a presentar otra deformación aquí. Nada más que esta deformación la vamos a llamar diferente. ¿Vale? Esta deformación va a ser la deformación en la redundante 1 debido a la carga unitaria aplicada en la redundante 1. ¿Vale? ¿Dónde se presenta la deformación y debido a qué carga? Debido a que se aplica una carga unitaria en la redundante 1. ¿Vale? Y esta deformación, o las deformaciones que se presentan debido a una carga unitaria, tienen un nombre en particular. Se van a llamar coeficientes de flexibilidad. Esta deformación en particular se llama coeficiente de flexibilidad de la redundante 1 debido a una carga unitaria aplicada en la redundante 1. Y esto va a ser igual a la flexibilidad 1 de 1, ¿no? Que sería una forma de llamar a la deformación por el valor de esa redundante, de esa fuerza que desconozco. Entonces, esta unitaria se va a multiplicar por la fuerza que desconozco.
¿Vale? Si yo sumo estas dos deformaciones, ¿qué me debería de dar? Se queda igual, ¿no? Debería quedarse con 0, ¿no? Y esta va a ser una ecuación que está sumando deformaciones. ¿Vale? Y esa ecuación que suma deformaciones me va a permitir despejar una incógnita que yo no puedo resolver por estática, que sería el valor de la reacción en CY. ¿Vale? Entonces, como estas son deformaciones, esto se va a calcular con trabajo virtual y esto también se va a calcular con trabajo virtual. De tal manera que si yo sumo la deformación de la redundante 1 debido a interactuante más la flexibilidad 1 de 1 por la redundante 1 tiene que ser igual con 0. ¿Vale? Esta se llama ecuación de compatibilidad de deformación. ¿Vale? Esta es una ecuación de compatibilidad de deformación. Si yo resuelvo esa ecuación, voy a poder obtener la fuerza redundante que no pude resolver por estática. Pues en el despeje, la redundante 1, ahí no se va a ver, va a ser igual a menos deformación 1,0 sobre la flexibilidad 1,1. Ese cálculo de esa flexibilidad y ese cálculo de esa deformación se van a hacer con trabajo virtual, ¿no? Si yo les preguntara para esta viga, para esta armadura estáticamente determinada cuánto vale la deformación debido a esta carga actuante, ya lo pueden hacer, ¿no? Ocupan trabajo virtual y ya pueden calcular cuánto se desplaza este nodo verticalmente cuando le aplico la carga actuante. De igual manera, ya pueden saber cuánto se deforma este nodo verticalmente cuando le aplico una carga unitaria. ¿Vale? Ocuparían la ecuación de trabajo virtual en los dos casos, ¿no? Deformación es igual a la sumatoria de n por n por L sobre R. Por eso va a ser necesario, Álvaro, que sepas calcular deformaciones en armaduras estáticamente determinadas para poder resolver estructuras hiperestáticas. Lo que nos va a dar la solución va a ser resolver las ecuaciones de compatibilidad de deformación. Dependiendo del número de redundantes, así va a ser el número de ecuaciones de compatibilidad que voy a tener. Como esta es una redundante, tengo una sola ecuación. Si tuviera dos redundantes, tendríamos dos ecuaciones de compatibilidad de deformación. Si tuviéramos tres redundantes, tendríamos tres ecuaciones. Y así, ¿no? Si tuviéramos n redundantes, tendríamos n ecuaciones, ¿no? Ese n ecuaciones lo van a ver en avanzado, ¿no? Cuando tengan 6, 7 ecuaciones de compatibilidad, ¿no? De deformación. Donde aquí, pues a mano va a ser, bueno, al menos en la calculadora va a ser difícil de resolver, ¿no? Muy bien. Esto sería de manera conceptual. En resumen, tengo una estructura hiperestática, le quito las redundantes, se va a deformar, necesito calcular cuánto se deforman los puntos donde quité esas restricciones, y después necesito aplicar una fuerza, o fuerzas, dependiendo del número de redundantes, que me regrese la estructura a su estado original. Como las deformaciones tienen que ser compatibles, de esas ecuaciones de compatibilidad voy a poder calcular las fuerzas que por estática no puedo resolver. ¿Vale? Ahorita no se preocupen mucho de cómo se va a aplicar y eso, ¿no? Ya lo vamos a ver en un ejercicio de manera formal el día de mañana, pero es importante que esto lo entiendan. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Los que están en línea o acá en presencial? Profe, ¿las cargas en nodo B serían unitarias también? No, son cargas actuantes, ¿no? Buena pregunta, vamos a poner aquí. Esta es una carga 1, carga 2, ¿no? Carga 1, carga 2. Son las cargas que tiene la estructura, nada más que para generalizar, no les puse valor, ¿no? O magnitud. La que es unitaria es la que voy a aplicar para obtener los coeficientes de flexibilidad o coeficiente de flexibilidad en este caso, ¿no? Profe, yo tengo una duda en la ecuación que puso hasta la parte inferior de la última que dijo. No le entendí muy bien qué es lo que quería dar a entender. Okay. Esta es una deformación. Y dijimos que cuando es generado por una carga unitaria tiene un nombre en particular. Se va a llamar coeficiente de flexibilidad y se va a colocar como una F minúscula. Para distinguirla de la deformación de carga actuante, las deformaciones que se generan por carga unitaria van a llevar la letra F minúscula.
¿Ok? Esa deformación, para una carga unitaria, ¿cuántas veces la tengo que amplificar? Para que al sumarla con esta me dé 0. Y de ahí el despeje, ¿no? Entonces nada más el valor de F es para distinguirlo de la deformación de carga actuante. Estas deformaciones generadas por una carga unitaria se llaman coeficientes de flexibilidad, ¿vale? Y se van a abreviar como F, minúscula. ¿Sale? Está bien, profe. Gracias. Sí, es para cambiar la nomenclatura nada más, ¿no? Respecto a lo que sería de carga actuante. ¿Vale? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Es como el método de superposición, ¿verdad, profe? Pues usamos superposición para resolver, pero el método se llama método de las fuerzas o método de flexibilidades o método de deformaciones consistentes. Aplicamos superposición, sí, pero propiamente el método se llama método de las fuerzas. La superposición pasa por la suma de deformaciones, ¿no? Más que por la suma de fuerzas. Cuando ya hagamos superposición de suma de fuerzas, crearían ecuaciones de equilibrio y ahí estaríamos hablando de método de rigideces que van a ver también en su próximo curso, ¿no? Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Cuídense mucho. Ay, nada más pasan la grabación, porfa, ¿no? Nos vemos. Nos vemos, profe. Sí, profe, hasta mañana.